Vamos a continuar con este tema que se llama orden de las ideas. Para esto ya debimos haber visto el tema de la oración, el sujeto y el predicado. Pero tanto el sujeto y el predicado siempre vamos a continuar estudiándolo. Solamente que vamos a ver aquí cómo podemos ordenar las ideas. Bueno, vamos a hablar acerca de el orden sintáctico. ¿A qué le llamamos el orden sintáctico? Bueno, el orden sintáctico de una oración, eh, pues lo vamos a encontrar con que siempre va primero sujeto, luego predicado, ¿sí? Pero dentro de esta estructura vamos a entender el orden lógico gramatical, el cual sería siempre sujeto, verbo y complemento. ¿A qué le llamamos el orden lógico gramatical? Bueno, el orden lógico gramatical le llamamos a la forma de ordenar las palabras. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Pero el orden que es más claro o que tiene más claridad siempre va a ser así: sujeto, verbo y complemento. ¿Sí? Observemos esta oración. Dice, los empleados realizan eficientemente su trabajo. Aquí tenemos primero sujeto, verbo realizan y el complemento eficientemente su trabajo. ¿Sí? Ahora, el, nos dice aquí que cuando redactamos no significa que sea una regla estricta, es decir, poner sujeto, verbo y complemento. Debemos considerar el orden gramatical en los casos en el que tengamos duda para enlazar algunas palabras a una frase. ¿Por qué? Porque podemos empezar con el verbo, podemos comenzar con el complemento y después el sujeto. En fin, puede cambiar esto, pero el orden gramatical siempre va a ser sujeto, verbo y complemento si sientes que no se entiende tu idea. En esos casos es importante tener esto en consideración. ¿Sí? Bueno, vamos a ver diferentes modos de ordenar. ¿Sí? En la construcción de las ideas y frases podemos seguir estos dos criterios. Número uno, el orden de las ideas puede expresar de acuerdo con su importancia, es decir, lo que sea más importante dentro del mensaje. El orden de las palabras de una frase deberá someterse al orden de las ideas. En este caso, lo que queremos destacar. Por ejemplo, colocaremos la idea que se quiere destacar al inicio de la frase y tomemos ejemplo de la frase anterior. Aquí tenemos los ejemplos. Los empleados realizan eficientemente su trabajo con el nuevo método. Si queremos destacar, fíjense bien, la palabra realizar, o en este caso el verbo realizar, pues vamos a comenzar con esta palabra y vamos a poner: la realización del trabajo resulta eficiente para los empleados con el nuevo método. Vean cómo cambia el mensaje. ¿Sí? En este caso estamos destacando, ¿verdad?, el verbo y lo pusimos aquí al inicio. ¿Sí? Para destacar. ¿Por qué? Porque acá destacaba que era al principio los empleados realizan, aquí nos habla la realización del trabajo. ¿Sí? Esta es la manera de cómo se puede ordenar. Ahora, veamos otras. Si queremos destacar en este caso la eficiencia, o en este caso el modo, entonces vamos a poner aquí: con eficiencia realizan el trabajo los empleados con el nuevo método. ¿Sí? Lo ponemos al inicio. Si se quiere destacar el trabajo, entonces colocamos el trabajo al inicio. ¿Sí? El trabajo lo realizan eficientemente los empleados con el nuevo método. Y si queremos destacar el método, pues ponemos el nuevo método. Con este método los empleados realizan eficientemente su trabajo. ¿Sí? Entonces aquí nos dice que observe que al modificar el orden de las ideas es preciso realizar algunas variaciones en las palabras. O sea, tuvimos que variar, ¿verdad? Dependiendo la palabra y que queramos destacar para que se escuche correctamente, ¿no? Entonces, en resumen, nosotros podemos ordenar en este caso una oración dependiendo lo que queramos destacar, ¿sí?, en una oración. Ahora, el orden sintáctico de una oración
para que tenga claridad y sea precisa, ¿verdad? Pues siempre es muy importante. ¿Por qué? Porque en el habla cotidiana, es decir, bueno, en el habla coloquial, solemos decir, pues primero el complemento o el verbo. No nos damos cuenta, ¿verdad? Que estamos utilizando el complemento primero o el verbo primero, sino que simplemente lo decimos. Por ejemplo, aquí tenemos a respetar a las personas mayores nos enseñó mi mamá, ¿no? Entonces, en este caso, eh, la idea se entiende, ¿verdad? Sin embargo, las palabras están colocadas de manera muy forzosa. Y si quisiéramos mayor claridad de este mensaje, tendríamos que recurrir al orden sintáctico de la oración, que es sujeto, verbo y complemento. Y tenemos aquí, ¿quién realiza la acción? Pues la que nos enseñó fue mi mamá. Entonces ponemos mi mamá al inicio. El verbo nos enseñó, mi mamá nos enseñó, y después el complemento, a respetar a las personas mayores. Noten ustedes la diferencia entre a respetar a las personas mayores nos enseñó mi mamá, o mi mamá nos enseñó a respetar a las personas mayores. ¿Dice lo mismo? Sí, dice lo mismo. Solamente que una tiene mayor claridad que la otra y la otra está muy forzada. Y una vez que tenemos ya el orden sintáctico, ¿verdad? Podemos nosotros hacer algunas variaciones dependiendo lo que queremos destacar. Si queremos destacar, por ejemplo, en el respeto, entonces cambiamos. El respeto hacia las personas mayores es un valor que nos enseñó mi mamá. Observen ustedes cómo sí podemos variar el orden, ¿verdad? Pero hay que hacerlo pues de manera que siga conservando esa claridad, ¿sí? Y no necesariamente tenemos que seguir el orden de sujeto, verbo, complemento. Se puede hacer, pero no forzoso, ¿sale? Si no, lo que va a pasar es que la idea es poco entendible. Bueno, pues hasta aquí llegamos con la actividad 4, perdón, la clase 4, y vamos a realizar la actividad de refuerzo 4. Muy bien, y nos vemos hasta la próxima.